Bueno, nosotros ya volvemos acá en lo que es tu matinal, presentándoles siempre los mejores invitados, porque aquí en nuestra ciudad siempre ocurren cosas maravillosas. Y hoy, en el Cine Club de la Universidad Austral, se presentará un buen documental denominado Silo, un camino espiritual. Y para hablar justamente de esto, hemos invitado aquí a Ana. Ana, que nos va a charlar un poco y nos va a contextualizar de lo que se trata este movimiento espiritual, por un lado, pero en principio, bienvenida Ana, cuéntame, ¿quién era Silo? Bueno, gracias Tomás por esta invitación y gracias Angelina. ¿Quién era Silo? Sí, está bien, ¿quién era? Porque en realidad partió en el 2010. Silo es un argentino que funda una corriente espiritual bastante importante, porque llegó no solamente a América Latina, se difundió en Europa, en Asia también, con una propuesta no violenta, con una propuesta de cambio personal y social, y con el contacto, el testimonio de una experiencia que toca un espacio más profundo, un espacio no cotidiano. Eso es Silo. Bueno, toda esta corriente se crea en un momento en los 70s, donde en todo el mundo se vivía una suerte de guerras, una suerte de dictaduras, una suerte de violencia inminente. ¿Y cómo él comienza a tener esta inquietud? ¿Cómo ha sido este encuentro con este tipo de meditación, este tipo de entender así el espíritu? Bueno, ese es justamente el documental. Que se adelante un poquito. Esa es la pregunta que nos hicimos en el documental, que cómo surge Silo. Cómo surge, porque él es una persona cotidiana, normal, como tú y yo. que veía él que pasaba. Y nace en un mundo muy bipolar, los malos y los buenos, la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, en un mundo muy, muy polarizado y además con una generación que cuestiona absolutamente lo que estaban haciendo sus mayores. Acuérdate, Mayo 68, todas las revoluciones en las universidades que empiezan a decir, pero este sistema violento que lleva las guerras a Vietnam. No, pero había el tema, justamente las luchas que se hacían contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie nace en ese momento, que también tenía un poco la píldora, este tema de la píldora, el amor libre y muchas veces el tema de la conciencia, como tú me estabas comentando un poco, básicamente el entrar en conciencia y el darse el espacio de la meditación, y recuperado también de otras culturas, sí, entendiéndolo. Sí, él recupera mucho es alguien que, digamos, principalmente para ordenar las cosas, yo creo que es el testimonio de la toma de contacto de una experiencia interna. Y esa experiencia interna tiene que ver con tomar contacto con la fuerza interna, con la energía. Es como, te decían delante, como un poco... La fuerza de Star Wars. La fuerza de Star Wars. ¿Ah? Porque tu energía, en general, está atrapada en situaciones que no tiene solucionadas, en rencores, en venganza, o está atrapada simplemente en ensueño, en ilusiones. Bueno, yo tengo que hacer las cosas así, 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 porque así voy a tener felicidad. Entonces, en realidad nuestra energía está atrapada en muchas creencias que tenemos sobre uno mismo y sobre el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando entras en un espacio donde está la energía sin estar atrapada? Bueno, empiezas a aprender a manejar esa energía y por lo tanto te encuentras en un espacio de mucha libertad. Por lo menos es mi experiencia. ¿Tú cómo justamente encuentras este camino, esta experiencia? Yo conecto en Francia. ¿En Francia? En Francia. Yo conecto a los 18 años en una situación de mucha búsqueda, porque las cosas no me hacían sentido. O sea, ya estudiar era casi estar cesante antes de estudiar. Había mucho... Europa ya venía de vuelta y en toda esta cosa de posible guerra, de gente que construía
refugios antinucleares porque iba a ser la guerra. Bueno, una cosa no Hay tan una paranoia ahí. pero no tan distinta a lo que pasa hoy. No, hoy por fíjate. hoy está en boga, o sea, también nos encontramos a puertas, así estamos tocándole la puerta a la tercera guerra, como locos, así. Entonces, en esa situación se me genera un acto de búsqueda muy, muy grande. Y bueno, hay una amiga que me dice, mira, hay una gente que está haciendo unos seminarios, unos talleres, buscan el silencio mental, buscan meterse en espacios más adentro, ¿por qué no vas a ver por ahí? Y bueno, yo había estado, desde Francia había tratado de apoyar el proceso chileno, había estado en muchas cosas distintas y eso me encajó, me encantó y esto de plantear el trabajo, el cambio personal y el cambio social simultáneo, me encantó, me rayó. Porque en general la propuesta que tú siempre tienes es o meditación, o haces un cambio personal y estás ahí, o estás en la revolución afuera y no tienes ninguna conexión con lo personal. Entonces esta cosa de las dos patas, el cambio personal y social, me rayó, me encantó. Pero justamente eso, o sea, en un mundo que cada vez está más violento, o que lo notamos por lo menos que está más violento, el encuentro consigo mismo, ¿cuán importante es? ¿Cuánto es el aporte que puedes tener al seguir este tipo de mentalidad, este tipo de espiritualidad? Bueno, si tú te observas a ti mismo, uno también va gestando mucha violencia alrededor. A uno mismo es violento. O sea, hoy en realidad lo que caracteriza nuestras relaciones es crueldad. O sea, uno se trata mal a sí mismo, se está exigiendo, por ejemplo, todo el día, no sé cuántas horas trabajas tú por día, por ejemplo. Le exige a los otros, el trato con los otros es cruel. Los modelos que tenemos de nuestros dirigentes son crueles frente a sus electores, o sea, ni hablar de los políticos, ¿cierto? En general, el trato entre la gente se ha puesto cada vez más cruel. Entonces, eso es violencia. Eso es violencia cotidiana. Una relación de violencia vivimos todos los tiempos. Entonces, ¿cómo a partir de una vuelta sobre sí mismo puedo darme cuenta, bueno, cuando estoy tratando mal al otro, cuando me estoy tratando mal a mí mismo? Y cómo ser más coherente. Porque las personas, uno aspira a ser más coherente, no es que uno diga, voy a ser cruel contigo porque te la voy a... No, uno ya lo interioriza. Lo tiene totalmente interiorizado. Entonces, el poder tomar contacto con esa fuerza interna te permite de alguna manera tener mayor lucidez. Entonces, me puedo dar cuenta en qué momento ya empiezo a forzarte, a manipularte, a manipularme, a hacer cosas que no siento que son coherentes. De eso trata este tema. Bueno, justamente los encuentros que ustedes hacen es un poco para mostrar cómo se hace, no sé, el procedimiento o explicar un poquito la teoría, porque mañana van a tener un encuentro, o día muestran el documental. Hoy el documental a las 4 de la tarde. En el cine de la UACH, ahí en Texas. Y mañana tenemos un encuentro, pero ¿cómo trabajan ustedes estos encuentros? Mañana a las 7, ¿puedo anunciarlo? Claro, todavía, pero todavía no nos estamos yendo todavía. Ya. Entonces mañana a las 7 estamos invitando a tomar contacto con esta experiencia que propone Silo, que ha testimoniado Silo. ¿Y cómo es? ¿Bajo qué preceptos es? Esto va a ser en el Sindicato de los Trabajadores de la UACH, ¿ya? A las 7 de la tarde en Independencia 470. Ah, ya, genial. Pero contame, ¿bajo qué? Digamos, yo llego, me intereso en el tema, usted señora, usted señor que está en su casa, ¿qué tienen que esperar o cómo va a ser cómo hacer una charla, una conversación? No, va a ser ¿es una terapia, digamos? Bueno, te lo puedo decir sin problema. Yo te voy a, por ejemplo, te invito a meditar los momentos en que he estado muy contento, contigo, con tu medio. ¿Te puedes acordar de un momento en que he estado como contento contigo mismo? Como en cuando paz, me casé, reconciliado. Son momentos en que uno puede decir, bueno, he actuado con cierta coherencia,
he actuado de acuerdo a mis principios, fue un momento de contacto con cierta energía, con una energía interesante, positiva de sí mismo. Se les va dando algunos preceptos a los asistentes para que vayan encontrándose poco a poco, vayan identificando momentos, exacto, vayan absorbiendo atmósferas de esos mismos momentos. Y de su propia experiencia. De su propia experiencia. De su propia experiencia. O sea, un poquito para que vayan absorbiendo, que se vayan reconociendo. Porque muchas veces pasa que con el mundo cotidiano, uno, normalmente nos acordamos de todo lo malo. Y nos acordamos medio deforme, de paso. O uno está todo el día tenso. O ni siquiera te da tiempo. Ni siquiera te da tiempo para que tú analices lo que te está ocurriendo, lo que está pasándote en la cabeza. Entonces, por ejemplo, otra pregunta que te puedo hacer es, bueno, recuerda ahora un momento en que te has sentido muy mal contigo mismo, con otros. Probablemente tiene que ver con que trataste mal a una persona querida, te trataste mal a ti mismo, te traicionaste. Entonces, bueno, acá tenemos dos tipos de experiencia. Una en que uno ha tenido como un contacto con un momento luminoso de sí mismo, y otro, bueno, más oscuro, más contradictorio. Bueno, entonces ahora, si entramos en cierto espacio, uno puede pedir por dar otra respuesta en ese momento contradictorio. Y bueno, y después se propone una experiencia que requiere quizás un poco más de silencio, no lo podemos hacer en la televisión. No, pero claro, o sea, yo quiero una descripción, porque obviamente estos encuentros son de 1 hora, 2 horas, donde va a ser de 1 hora, se va conversando, se va tratando, así. Se va intercambiando sobre experiencias comunes, y se va trabajando esto que te decía, de entrar en un espacio más profundo, que no es el espacio cotidiano, y que todo el mundo tiene ese espacio más profundo, porque en realidad la conformación humana la tenemos todos de la misma forma. Son como espacios que están un poco más atrás. Y en ese espacio más interno, como yo te decía, mi experiencia ha sido que tomas contacto con una energía y con una sensación de libertad y con una ampliación, con otra perspectiva sobre la vida, sobre la propia vida, sobre lo que uno puede hacer en el mundo, distinta. Entonces, si uno viene ahí con el mundo cerrado sobre sí mismo, esta situación tan conflictiva, tan violenta, tan de no futuro, la verdad es que es interesante tener la posibilidad de abrirse el futuro y abrirlo a los demás. Una pregunta, obviamente, después de lo que tengan el encuentro, que va a ser un primer pantallazo, yo creo, porque ¿se pretende conformar algún grupo acá en Valdivia, aquí en el sur, donde puedan seguir? ¿Cómo se va a poder seguir este trabajo que no se hace en una sola sesión, ni en un día? No te van a solucionar la vida en un día. Efectivamente, digamos. Claro, si queda gente interesada en seguir estos trabajos mañana, se verá la forma de poder darle continuidad a esto. Lo que pasa ¿Pero es que cómo hacen la continuidad en otros lados para que... Bueno, por internet, por videofrecuencia, por solamente seminarios, como se hacen muchos tipos de estas manifestaciones, también se van instalando en cada ciudad diferentes casas, como... Mira, los materiales están disponibles, por lo tanto en realidad la gente puede tomar esos materiales y empezar a trabajarlos. Acá no necesitamos... No necesita el grupo, no necesita trabajar no en hay grupo. Alguien que sepa y alguien que no sepa, sino que... El gurú, lo que se habla. Las experiencias internas las tenemos todos, y se puede trabajar con los materiales. La gente trabaja en salitas, se van formando salitas en que hay distintos grupos que se reúnen. Hay guías. En distintos horarios. Más que guía, en realidad hay alguien que lee esa experiencia, pero la van haciendo todo, y además es interesante que eso circule. O sea, que no haya una dependencia hacia una persona que maneje porque en el fondo son elementos que uno tiene dentro de sí mismo. Lo que necesita es pararse en un momento y poder decir, yo acá quiero tomar contacto con otra cosa que no es mi vida cotidiana, que me tiene llevando mi vida en direcciones que no me interesan.
Bueno, 2010 se nos va asilo, pero obviamente tú has podido ver de conversar o has podido escuchar algunas cosas. ¿Qué después de practicar tanto tiempo esto de esta experiencia espiritual, cómo él ha afrontado el tema de la muerte, cómo ha afectado él, su vida misma, como una retrospectiva, cómo lo has visto como un resultado de vida, digamos, el mismo siglo? Bueno, él lo que decía es que en la medida en que tú vas teniendo una cierta coherencia interna, vas construyendo un espíritu, vas construyendo una energía compacta dentro de ti. Y lo que él dice desde su experiencia es que esa energía puede trascender tu muerte. Por lo tanto, él no enfrentó la muerte con miedo, digamos. Él nunca tuvo miedo de la muerte. Él decía que la muerte era una etapa de esa transformación de esa energía. Yo digo que es él. Mi experiencia aún no todavía es no esa. concluye. Pero sí puedo sentir que en la medida en que vas construyendo un centro de gravedad interno, vas sintiendo que hay o sea, que vas como sobrepasando dificultades importantes y, ¿por qué no?, la muerte. Pero claro, en mi caso todavía es una búsqueda y una duda. No puedo afirmar que tengo la experiencia de la trascendencia. Él la afirmaba y él decía que independientemente de que alguien tuviera esa experiencia, de todas maneras es imposible transmitir esa experiencia, porque es una experiencia interna. Es imposible transmitirla y menos aún imponerla. Pero también es valiente testimoniar de ella. Entonces me quedo con eso en lo que fue su experiencia. Y a mí, bueno, la verdad me interesa, o sea, yo veo que en mi vida cotidiana hay una fuerza interna que aumenta, hay una libertad que aumenta, hay una alegría de vivir que aumenta. ¿Y cuánto tiempo al día normalmente tú le aplicas o te das tiempo para conocer? Porque eso también pasa de que nosotros lamentablemente no nos damos tiempo para conocernos. Usted no se siente en su cama, se siente en la cama, prende la tele. Mira, mira, Tomás, ahora mismo estamos conversando y trata de seguir conversando conmigo, pero ahora de sentir de tus ojos un poco para adentro. Y seguimos conversando, pero ahora estás en un modo más observativo de ti mismo y de la situación. Si me estoy observando, voy a poder ver, por ejemplo, en qué momento me tensa algo, en qué momento fuerzo algo, en qué momento le quiero pegar a alguien, porque estoy observándome un poco. O sea, lo puedes hacer en cualquier momento en la vida cotidiana. En cualquier momento, no necesitas esa inocuidad, digamos. Fíjate ahora. Sí, no, normalmente nosotros somos bien autocríticos acá. Claro, es como más que es una autocrítica, pero es como una observación de sí mismo sin juicio. Es amable consigo mismo. Porque si te estás enjuiciando y dices, oh, no, de nuevo estoy con esta cosa, estoy lateando. Entonces ya el juicio no te corta la experiencia. Es una observación sin juicio. Y cuéntame, ¿cuántos países, en cuántos seguidores se ha convertido esta doctrina? Es difícil hablar de seguidores porque ustedes tienen algún modo. Claro, o sea, la gente va tomando el librito y lo va utilizando y no es que se anote, se registre en algo. Es una corriente espiritual. La espiritualidad es como el humo. Pero la espiritualidad también busca muchas veces estar al lado de alguien que piense igual que tú. Que es bien difícil, o sea, cuando tienes estos movimientos espirituales, buscas a alguien que comparta también tu mentalidad, que se puedan hacer en conjunto. Por supuesto, pero no tienes un registro de... Si te regalo el librito, no voy a registrarte en un libro y decir, bueno, claro, Tomás es... Claro, pero como te digo, las iglesias tienen eso, digamos, una trascendencia. Lo que sí te puedo decir es que los libros de él han sido traducidos más o menos en 60, 70 idiomas. Hay
el mensaje de Silo existe en India, en Bangladesh, existe en distintos países de Europa. Nosotros en Valdivia, acá, bueno, se han construido parques de estudio y reflexión. Ya. Y la gracia de Valdivia es que hay un parque de estudio y reflexión. Ah, sí, qué bueno. Así que te voy a dar una página web, porque Ya. la gente que quisiera saber más del parque de estudio, Claro, para poder leer, Es- para poder un poquito interiorizarse en este www.parquelosrios.org. ¿ya? .org. Parquelosrios.org para que puedan un poquito reunirse. Es un parque que se encuentra camino al aeropuerto, Ya. como a 30 kilómetros del centro de Valdivia. Y la otra cosa que quería pasar también es tenemos un mail, porque hay gente que quizás no pueda venir hoy a las 4 de la tarde al cine club de la UACH, y quizás gente que tampoco pueda venir mañana a las 7 al sindicato de los trabajadores de la UACH para hacer Pero esta pueden experiencia. acercarse a este parque, veamos un poquito la página web. Ese es el parque, ¿no es Es cierto? el parque, correcto. ¿Y hacen sesiones cada cuánto estos reúnen? Un poco más arriba, no se ve, ahí se ve el letrero nomás. Por el momento se ha construido una sala, ¿Ya? y en esa sala se dan talleres, retiro. Por ejemplo, hace poco se hizo un taller del fuego, ¿Ya? en que se sigue todo el proceso del fuego, ¿Ya? la, Entender el fuego la como- conservación del fuego, nuestros homínidas antepasados, cómo conservaban el fuego, después llegaron a producirlo. Es lo más difícil. Ah. Después los hijos del fuego, que son la cerámica, las fundiciones, el vidrio, esos son los hijos del fuego, que Ajá, es casi todo. casi todo hoy en día. Y así como el fuego, o digamos el manejo del fuego, probablemente representó un salto muy importante en nuestra evolución. Porque imagínate todo lo que se ha ganado gracias Claro. al fuego, Gracias a que podemos manejar el fuego. gracias al hecho O que sea, podemos que es lo manejar. que nos diferencia igual de los animales. Bueno, quizás el hecho de poder interiorizar la mirada y poder manejar la fuerza también represente un salto cualitativo humano. Claro, ¿no? O sea, entre varias cosas, tener la conciencia del manejo de algo, obviamente ha ayudado De un cosas montón. importantes. De cosas Del importantes. fuego externo y ahora del fuego interno. Es entender y que las llamas nos lleven a todos. Pero bien, Y que la hoy llama día, te cambie. 4 de la tarde. Hoy- Mañana el encuentro. Pueden inscribirse, pueden ir directamente ahí. ¿Cómo? Bueno, mañana ir directamente al Sindicato de los Trabajadores de la UACH a las 7 de la tarde. 7 de la sería esta reunión. Y los que no pueden, ni hoy a las 4 en el cine de la UACH, ni mañana, el mail que puedo dejar es mensaje de Silo Valdivia 2017 @gmail.com. Así que O sea, si hay ahí- gente que nos escribe porque no ha podido venir ni ayer, ni hoy, ni mañana, Pueden todavía. mensaje de Silo Valdivia 2017 @gmail.com.